Estimadas hermanas y hermanos, bienvenidos a este solemne culto interdenominacional. El Señor les bendiga. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nadie hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos tú en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Lectura del Salmo responsorial. Hermanos y hermanas, leamos juntos del libro de Salmo, capítulo 47, versículos del 2 al 3 y del 6 al 9. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría, porque Yahvé, el Altísimo, es terrible, Rey grande sobre la tierra toda. Sube Dios entre aclamaciones, Yahvé al clangor de la trompeta. Salmodiad para nuestro Dios, salmodiad. Nuestro Rey, salmodiad. Que de toda la tierra Él es Rey, salmodiad a Dios con destreza. Reina Dios sobre las naciones, Dios sentado en su sagrado trono. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor. Hoy la Iglesia recuerda la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Junto a esa ascensión, también la salvación se hace
salvación para todos y para todas. En ese espíritu de gratitud, de alegría, de recibir a Cristo con todos y todas, les invito a que tengamos una oración de invocación. Buen Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu nombre y presentamos este culto a tu gracia y a tu misericordia. Ven, bendícenos con tu palabra, con los cantos y oraciones que aquí serán entregados. Todo esto lo pedimos en la fuerza de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos elevó a los cielos para salvación eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así iniciamos este culto. Que Dios nos bendiga. Íntimo y eterno, cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi dueño, Creador y siervo, grande y pequeño, Señor fuerte y tierno, tú habitas las alturas y mis sueños, te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto, te dejas conocer en el secreto. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 7 al 10. Le doy lectura en el nombre del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no teníamos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. Les invito a orar y a confesar nuestra falta. Amado Dios, te agradecemos la oportunidad de conocer, Señor, tus caminos y tu luz. Confesamos nuestros pecados y sabemos que eres fiel y justo de perdonar. Señor, confesamos que hemos olvidado que tenemos tu luz y hemos negado, Señor, a lo que hemos sido llamados. Te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, perdón porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Te agradecemos porque sabemos que la confianza de que eres nuestro Dios y Señor, Salvador, confesamos libremente todas nuestras faltas. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Amados hermanos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos aferramos a esa promesa. Amén. Cuán felices fuimos desde que creímos en el Cristo amado, que fuera inmolado, fue a la tumba fría y
alma encomienda su alma a su Padre amado, que ya le ha dejado. Por el vil pecado de un mundo soez, y clama angustiado, consumado ya es. Por el vil pecado de un mundo soez, y clama angustiado, consumado ya es. Lectura de la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 16 al 23. No ceso de dar gracias por ustedes, y recordándolos en mis oraciones pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Poder que ejercitó en Cristo, resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad y poder y soberanía, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies, y lo ha nombrado por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Esta es palabra del Señor. Afirmamos nuestra fe a través de las palabras del Evangelio. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este mensaje de salvación a todos los seres humanos, y háganlos mis discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Creemos que somos llamados y llamadas a la misión por Dios en Cristo. Jesús dijo: ustedes sois testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, el poder que viene de arriba. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creemos que Dios nos llena a todos y todas de poder y nos protege. Jesús dijo: tengan paz. Como el Padre me envió, así también yo les envío. Creemos que la misión a la que somos enviados es la misión de Cristo. Jesús dijo: mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los amo. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Creemos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nosotras. Nos ha consagrado para llevar la buena nueva noticia a los pobres. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año del favor del Señor. Sí, lo creemos. Doy lectura
a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, los versos desde el 44 al 53. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Esta es palabra del Señor. Hermanas y hermanos, amigos y amigas, quisiera invitarles a que escuchemos la lectura del relato bíblico para el día de hoy. Está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 11, versículos 19 en adelante. Lo leo y el texto dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estamos en Antioquía. Antioquía, al final de los 80 o en la década de los 80, llegó a ser la tercera ciudad del Imperio Romano. Y esto no es una información menor, es una información importante, porque hasta ese lugar llega la proclamación, la predicación del Evangelio. Es una comunidad diversa, amplia, que se va a reunir allí y que va a recibir, ¿no es cierto?, un calificativo que hasta el día de hoy, quienes confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, llevamos, cargamos con alegría y nos identificamos
como cristianas y como cristianos. Pero también este texto nos habla de una gran cantidad de personas anónimas. No sabemos su nombre, no sabemos su edad, no sabemos los dones y los talentos que el Señor les ha dado, pero sí sabemos que en Antioquía hay muchos colaboradores y muchas colaboradoras que al oír la proclamación de la palabra, al oír el Evangelio, creen a la buena nueva, reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador, lo confiesan como tal, pero también se unen a la proclamación y a la predicación de esta buena noticia. Ese grupo de hermanos y de hermanas van a crear en el primer siglo, en la penúltima parte del primer siglo, van a crear un centro de irradiación del Evangelio que va a tener como foco principal la ciudad de Antioquía. Entonces estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en la comunidad de Antioquía, en donde hermanos y hermanas creen que Jesús es el Señor. De tal forma que estamos hablando de la primera comunidad multirracial, una comunidad que provienen sus miembros de distintos lugares, chipriotas, sirineos, judíos. El propio Pablo viene de Tarso, Bernabé viene de Jerusalén, y allí van a confluir todas estas tendencias étnicas, raciales, idiomáticas, y van a conformar la comunidad cristiana de hermanos y hermanas de Antioquía. Entonces, como decíamos, el libro de los Hechos, en la década de los 80, va a escribir un relato no histórico, sino un relato teológico sobre lo que va aconteciendo o lo que está sucediendo en la expansión del cristianismo en el siglo I. Este libro se desarrolla en medio del gobierno, del control, del dominio del Imperio Romano. Y con todo lo que nosotros conocemos y hemos leído y aprendido, no hay ningún imperio que sea bueno. No hay ningún imperio que sea justo. No hay ningún imperio que nos separe las personas o las divida en distintos grupos y las someta a las peores crueldades o arbitrariedades. El Imperio Romano no escapó a ello. El Imperio Romano es una camisa de fuerzas que mantiene a todo el pueblo dominado bajo su poder, bajo su autoridad, en la cual el ejército es el que va a garantizar lo que muchos llaman la paz romana. No hay ningún imperio que sea justo y que sea bueno. No lo fue en el primer siglo ni antes del primer siglo. Tampoco lo son los imperios modernos. No hay ningún imperio moderno que sea bueno, porque se basan en la injusticia, se basan en la corrupción, se basan en el sometimiento de los pueblos más débiles, en la explotación del ser humano, en el enriquecimiento de sectores muy reducidos, y además se basan en la horizontalización de la sociedad, en donde la base que sostiene todo el imperio es la base de las personas pobres, humildes, trabajadores y trabajadoras. Cualquier paralelo con la situación que nosotros vivimos hoy en nuestro país, producto de esta pandemia que es el coronavirus o el COVID-19, refleja esa realidad.
en nuestro país la gente que más sufre o que más está sufriendo esta situación son las personas pobres, son las personas que no pueden hacer cuarentena, son porque no tienen suficiente espacio, porque tienen que ganarse el pan de cada día, porque tienen que alimentar y sustentar a sus familias. Vivimos hoy una situación muy difícil, muy triste para nuestro país, y esperamos y confiamos en el Señor, que Él proveerá a los líderes y a las lideresas de este país, de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, para que juntas y juntos podamos encontrar un camino que nos lleve, ¿no es cierto?, a reencontrarnos en el abrazo, en el cariño, en la alegría, en la sanidad de nuestros cuerpos que hoy día están expuestos a una enfermedad parece extremadamente letal. Por eso decimos, vivimos en una situación en donde el poder se concentra en las manos de muy pocos, así como la riqueza y la autoridad. Este paralelo lo hacemos con lo que vivieron nuestros hermanos y hermanas en el siglo I. Ellos también vivieron bajo la fuerza casi incontrolable del Imperio Romano. Y las secuelas nosotros las tenemos hasta el día de hoy. Basta solo con ver la acción de Nerón o la acción de Domiciano o la actitud de Tito cuando destruye el templo de Jerusalén y su explanada se convierte en un lugar donde muchos otros dioses y diosas, donde muchas religiones pueden venir y instalarse en Jerusalén. No hay imperio que sea justo, no hay imperio que busque el bien de los ciudadanos, de las personas. Los imperios son potencias económicas, militares, que imponen su poder e imponen su arbitrio a quienes están bajo su autoridad, a quienes están bajo su poder. Estamos hablando del texto de Hechos 11, del versículo 19 al 26, en donde se nos cuenta cómo la iglesia cristiana se va a transformar en un centro que va a irradiar el cristianismo primitivo. Allí, como dijimos al inicio, hay muchas personas que han colaborado y han contribuido con sus dones y talentos y que han confesado y reconocido que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Destaca sin duda la figura de Bernabé, quien es enviado por la iglesia que está en Jerusalén, por lo que el texto llama las columnas de la iglesia, quienes, enterándose de lo que ocurría en Antioquía, no sabemos cómo les llega la noticia a ellos, pero ante esa información eligen a un varón para que vaya a Antioquía. Y este Bernabé es un hombre que va a tener, ¿no es cierto?, estas características de ser un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Es una persona que tiene atributos para ir como emisario de la iglesia de Jerusalén a ver lo que ocurría allí. Bernabé llega, se encuentra con una extraordinaria sorpresa, se encuentra cómo los hermanos y las hermanas viven su fe y más que volver a Jerusalén, él ve allí que hay una semilla que hay que cuidar. Aquí hay una planta que hay que regar, que hay que ver que ella crezca y se desarrolle. Y ahí aparece el otro personaje de este texto. Bernabé, más que volver a Jerusalén, sigue camino hasta la ciudad de Tarso, donde encuentra a Saulo, seguramente ya se conocen, y lo trae de vuelta hacia Antioquía, y dice el texto que allí se quedaron durante un año
durante un largo tiempo. Y yo siempre me he preguntado, que cada vez que leo este texto, ¿de qué están enseñando? ¿De qué están hablando? ¿Qué cosas le cuentan a estos hermanos y hermanas que se reúnen con tanta devoción, con tanta alegría, con tanta sinceridad y que buscan aprender los misterios del Señor? ¿De qué le hablaría Pablo, Saulo y Bernabé? ¿Cuáles serían los temas que hablaban entre ellos? Seguramente con los judíos hablaban de que Jesús era el cumplimiento de las promesas mesiánicas del primer testamento, anunciado por Isaías, por Jeremías, por Oseas, por Amós. Seguramente hablaban de Jesús, aquel que había sido crucificado anteriormente. Como aquel que había sido crucificado era también el resucitado. A los judíos les hablaban de este Mesías, de este verdadero Mesías, de este cumplimiento de las promesas. Pero también a los no judíos, a los griegos, a los helenistas, a los paganos, se dice también, les enseñaban que este Mesías, muerto y resucitado, también era, ¿no es cierto?, el Salvador de ellos. Era este Salvador universal que reunía, que recibía en su iglesia a todos, a todas las personas, hombres y mujeres que creen, que confiesan y que aceptan que Jesús es el cumplimiento de las promesas. Y allí está el punto de encuentro de los judíos y de los griegos o de los helenistas que creen y aceptan a Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, la catequesis que hace Bernabé y Saulo es una catequesis profundamente bíblica, profundamente testimonial. Es una catequesis que lleva a las personas al encuentro con su Señor. Esta catequesis es la que necesitamos hoy día en nuestro país. Esta catequesis que al ver la vida, el testimonio, la gente diga, mira, estos no son judíos, estos no son sirenos, estos no son chipriotas, estos no son chilenos, estos no son haitianos, estos no son venezolanos. Estos y estas que están aquí en este templo, en esta casa, en este lugar, son cristianos y cristianas, porque confiesan, proclaman y enseñan que Jesús es el Señor. Esa es la muestra de esta forma de ser de los hermanos de Antioquía. La comunidad externa, aquellos que todavía no se integran a la comunidad de fe, los indica y les dice, estos, ustedes, son cristianos y cristianas. Es primera vez que se usa este sustantivo para referirse de esa manera a los seguidores del Señor. Y aquí a mí me parece que está el modelo, uno de los modelos que necesitamos recuperar para nuestros días. Es decir, nosotros somos invitados a que seamos reconocidos como cristianos y cristianas, como seguidores y seguidoras del Señor. No porque andamos con un cartel aquí 100% cristiano, yo soy, no. Eso puede ayudar. Pero lo que nosotros queremos y debemos buscar es que este reconocimiento venga de afuera, venga de aquellos que todavía no han aceptado al Señor y que nos digan, mira, este hermano o esta persona es cristiano, esta persona es cristiana. Mira, yo puedo decir que es una persona de fe, de buen testimonio, como se dice de Bernabé, ¿no es cierto? Son personas llenas del Espíritu Santo. Son personas buenas. Ese calificativo, ese testimonio de Bernabé, de Saulo y de los hermanos que se reúnen allí es lo que debemos buscar. Y debemos buscar porque necesitamos
ser sal de la tierra y luz del mundo en medio de esta pandemia, como lo fue en la iglesia de Antioquía, en medio de tanta desolación, en medio de tantas cosas que se oponían al Evangelio. Ellos fueron los que iluminaron, los que mostraron el camino para que muchos vinieran al Señor. Hoy día nosotros también necesitamos que la gente nos reconozca como hijos e hijas del Señor, como cristianos o cristianas. Pero ellos deben reconocernos y no nosotros andar promoviéndonos. Y aquí es interesante porque los helenistas pasaron de ser perseguidos a evangelizadores. Y Saulo o Pablo va a pasar de perseguidor a evangelizador. Es decir, la iglesia de Antioquía va a reunir en su seno a personas que antes se opusieron a la predicación de Jesús como el Mesías, o aquellos que fueron tenidos como adversarios de la comunidad de Jerusalén. Sin embargo, el salir de allí les posibilitó esta idea de proclamar el Evangelio. Como ayer, como hoy, nosotros podemos decir, el Evangelio es una buena nueva. El Evangelio es la sal de la tierra y la luz del mundo, y que viene a buscar, ¿no es cierto?, lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Pero ese buscar y ese salvar es la acción que realiza el Señor. Nosotros lo anunciamos. Anunciamos a Jesús, a este Jesús, al resucitado, al Cristo vivo, aquel que es capaz de transformar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones y llamarnos a una novedad de vida. Llamarnos a una novedad de vida en donde podamos transmitir un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Quisiera circunscribirme en esta parte a usar algunos apuntes que tengo y que me van a ayudar a sintetizar esta parte de la conclusión de esta reflexión bíblica que hoy día podemos oír. El texto de hoy a mí me parece que sería muy interesante que pudiéramos ver la actitud de Bernabé. Bernabé se sale un poco de los cánones. Fue enviado, pero no volvió. Fue enviado para que averiguara lo que estaba pasando, y él fue a buscar un colega, un amigo, un compañero de trabajo, y se quedó allí haciendo lo que hoy día llamamos misión. Y esa misión fue un gran resultado, porque allí, ¿no es cierto?, como dijimos, por primera vez los seguidores del Señor, de Jesucristo, el crucificado, que es el resucitado, son llamados cristianos. Allí los chipriotas, los judíos cristianos, Bernabé, hacen, ¿no es cierto?, la idea, no hacen a la idea de que allí se va a crear o va a nacer algo absolutamente nuevo. Y eso tan nuevo es como el texto de Pentecostés. Si ustedes leen el texto de Hechos 2, a partir del versículo 10, o especialmente el versículo 10, se van a dar cuenta que donde está el Espíritu del Señor, como dice una alabanza, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, la iglesia se reúne, alaba, bendice su nombre y se desafía para la misión. Ser llamado cristianos es algo muy positivo, muy favorable, porque es una comunidad inclusiva. Es una comunidad donde nadie sobra. Al contrario, siempre hay un lugar para que alguien más se integre. Yo siempre digo en la congregación, la iglesia es uno de los pocos lugares donde nadie sobra. Y siempre que alguien llega, hay un lugar, hay un espacio, hay un abrazo, hay una bendición, hay un compartir. De tal forma que estamos
ante el desafío de que nuestras comunidades sean multi o plurirraciales, que podamos acoger a todos y a todas para que nadie quede alejada o exenta del amor del Señor. Pero también nos invita a practicar, ¿no es cierto?, uno de los sacramentos, que es bautizar a los hermanos como testimonio público de su incorporación a la vida de la iglesia. Y en ese sentir, nosotros tenemos que imitar este movimiento que se va a generar en Antioquía, en donde se reúnen para aprender sobre Jesús, se reúnen para celebrar, pero también se reúnen para la misión, para la práctica de los sacramentos. De cualquier forma, esta etapa que se ve en la iglesia de Antioquía nos desafía para que nosotros también podamos tener esta vivencia y esta práctica. Esta comunidad logró sobrevivir al conflicto generado anteriormente en la iglesia de Jerusalén, en donde los judíos y los helenistas no pudieron convivir o vivir la fe en conjunto y se desató una cruel persecución. Esta situación en la comunidad de Antioquía no se ve ni se repite porque es una comunidad, como yo les decía, inclusiva en el más amplio sentido de la palabra, pero también inclusiva en cada persona que llega allí. Y lo otro es que cada persona es tratada con dignidad y es enseñada, es orientada, acompañada para que también pueda conocer de Jesús el Nazareno. La comunidad de Antioquía hace un cambio muy grande en relación a las prácticas que habían en Jerusalén. Esto es, ya no tiene, ¿no es cierto?, las herencias judías, ya no practica el sábado, ya no practica el rito de la circuncisión, porque ellos sí van a marcar la diferencia de ser una comunidad cristiana, una comunidad que vive, ¿no es cierto?, su fe a partir del anuncio y de la confesión de Jesús como su Señor y como su Salvador. De tal forma, hermanos y hermanas, que este texto del día de hoy es un desafío para quienes queremos proclamar el Evangelio, para quienes creemos que Jesús continúa siendo una buena nueva y más aún para quienes creemos que en este tiempo en donde la gente está sufriendo y mucho, se hace más necesario que podamos decir que Jesús es el Señor, que Jesús viene para darnos vida y vida en abundancia, y que en la casa del Señor nadie, absolutamente nadie, debe dejarse de fuera o debe impedírsele que ingrese. Porque Jesús, como lo hemos visto en este texto, es el Salvador universal que acoge a toda persona que cree que Él es el cumplimiento de las promesas, que cree que Él es el Señor y nuestro Salvador. Junto con ello también tenemos que entender que la vida comunitaria no es solamente ir al culto, a la escuela dominical, al estudio bíblico, es la preocupación de todos y de todas, de tal forma que nadie se sienta que ante el dolor, ante la enfermedad, ante la necesidad, no tiene a quién recurrir. Somos hermanos y hermanas invitados e invitadas a recuperar esta experiencia de la iglesia de Antioquía para replicarla, para duplicarla en tiempos de pandemia. Nuestro país, nuestro barrio, necesita del testimonio de los cristianos y de las cristianas. Seamos como estos hermanos y dediquemos nuestra vida al servicio del Señor. Pero ojo, eso incluye el servicio a nuestro prójimo. Eso incluye extender la mano a quien lo necesita, a compartir la mesa, el pan, lo que nosotros tenemos de bendición. Que así como Pablo y Bernabé nos dediquemos a la enseñanza de la palabra, pero así como los hermanos y las hermanas nos dediquemos a la proclamación del Evangelio, pero por sobre todo que nos dediquemos a vivir la fe según el propio Evangelio
nos manda. Y que los demás, que las personas que nos ven, el barrio, la población, el sector, pueda decir, mira, estos y estas son cristianos y cristianas para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos proteja. Que el Señor nos haga cada día ser más sabios en su palabra y menos sabios en nuestra propia sabiduría. Al Señor que vive doy toda honra y toda gloria y lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Amén. Uno, dos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego
Les escribe a los Efesios en el capítulo 3, versos 14 al 21 lo siguiente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios del cielo y de la tierra, te ruego por los que se encuentran padeciendo alguna enfermedad, ya sea COVID u otra. Te ruego por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos, por los que están presos injustamente, para que lleves libertad a ellos. Te ruego que lleves el consuelo a los que han perdido algún ser querido, que lleves compañía a los que se sienten o que se encuentran solos y solas. Te ruego porque suplan las necesidades económicas de los que han perdido su trabajo a causa de la pandemia. Te ruego por los que están sufriendo ansiedad y estrés o depresión a causa del confinamiento. Señor, llévales paz a sus corazones. Te ruego que guardes y protejas la vida de todos y todos los que trabajan en el sistema de salud. Te suplico por los gobernantes del mundo y de nuestro país, para que entiendan que su gran propósito es servir a las personas. Todo esto te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Bien, nos corresponde en este momento colocar la bendición del Señor Jesucristo y es lo que vamos a proceder en esta hora. Señor Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, Padre clemente, bondadoso y misericordioso, agradecemos por todo lo que se ha hecho, Señor, por todo lo que se ha realizado, por las oraciones, por los cánticos, por la palabra, Señor, por lo que tú has hablado a cada una de nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor, con humildad de corazón, que coloques tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre pequeños y sobre grandes, ancianos y niños, fuertes y débiles, Señor, hombres y mujeres, todos aquellos que estamos, Señor, reunidos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos, colocamos tu bendición, bendición que no añade tristeza, bendición que trae alegría a nuestros corazones, bendición que nos fortalece y nos anima. Colocamos tu bendición y esa es la que enriquece, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pueblo del Señor, sea bendecido desde ahora y para siempre.